Bueno, iniciamos lo que es con el tema número 1 de la segunda unidad, ya lo que es de nuestro libro. Estamos lo que es en nuestro curso básico y les comparto lo que es la diapositiva. Recuerden que nuestra oración inicial es cuando nos estamos conectando lo que es a nuestra clase, pedir la iluminación del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que lo que vayamos a aprender lo que es en nuestra clase, principalmente en la lectura de la palabra de Dios, en el contacto con el texto bíblico, podamos llenarnos lo que es de su presencia, comprendamos el mensaje que Él nos quiere dar y lo pongamos lo que es en práctica. Es un punto muy, muy importante. El texto que nos marca lo que es nuestro libro de estudio es el capítulo número 1 del Génesis, versículo número 26. El guioncito significa al. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 26, al capítulo número 2, versículo 4, parte A. Recuerden que en la clase pasada veíamos que un versículo se puede dividir en una A, B, C y algunos hasta una cuarta parte D. En este caso, solamente vamos a leer lo que es el versículo 4, parte A. ¿Alguien que guste leer lo que es el texto bíblico? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda la clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Así estuvieron terminando el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo, Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todos los que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creado el cielo y la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues nosotros que estamos lo que es en nuestro curso bíblico, en este primer año vamos a ver a grandes rasgos desde el primer libro de la Biblia que fue el Génesis. Ya la compañera lo hizo, nos acaba de hacer lo que es la lectura y se supone que la última clase vamos a leer del libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. A grandes rasgos vamos a ver lo que es la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Conocer cada uno de los personajes que intervienen en lo que es en la Biblia, qué cosas tienen iguales a mí, qué cosas tienen diferente lo que es a mí. Recuerden que el personaje principal del Antiguo Testamento o de la Biblia es Dios. En el Nuevo Testamento es Jesús. En el Antiguo Testamento es Dios Padre. Aquí se nos narra lo que es cómo Dios crea lo que es al hombre. Aquí en pantalla les comparto lo que es el texto bíblico. Les sigo subrayando con el circulito rojo lo que son los versículos, que son los números pequeños. Probablemente ya en las siguientes clases ya no se los ponga lo que es en el circulito rojo, sino que ya nosotros lo vayamos identificando lo que es en nuestra Biblia. Lo que sí quiero mencionar del texto que acabamos de leer es cómo Dios menciona que va a ser al hombre a su imagen. Tú y yo somos imagen de Dios. ¿Por qué somos imagen de Dios? Porque Dios nos dio la capacidad de pensar, de razonar, nos dio lo que es dignidad, nos dio lo que es voluntad. Puntos importantes que nosotros debemos de tomar lo que es en cuenta. Por eso la iglesia siempre ha protegido lo que es la vida. Para la iglesia es muy importante la vida de las personas porque representan lo que es la criatura de Dios. Dios nos creó a nosotros lo que es por amor y con amor. Ni tú ni yo soy más que tú, ni tú eres más que yo. Probablemente tengas más bienes que yo, probablemente sí. Probablemente tengas más casas que yo, probablemente sí. Pero la vida para Dios
tengas dinero o no tengas dinero, seas rico o seas pobre, para Dios valemos lo mismo. Entonces, lo que quiero yo resaltar lo que es de este pasaje de la Escritura, y a modo de tips bíblico, vamos a llamarlo así, vean cómo en el versículo número 4 del capítulo 2, yo lo voy a leer lo que es en la diapositiva que les compartí. Ustedes observen lo que es en sus Biblias, que el versículo se divide en dos partes. Se va a terminar lo que es donde yo voy a leer, donde dice, ya ve Dios la tierra y los cielos. Ahí se termina lo que es el versículo, y ustedes en sus Biblias observen que sigue el versículo con la parte 2, pero siendo parte del mismo versículo número 4, para aprender, para que vean cómo la misma Biblia, en automático los teólogos se dieron cuenta que ese versículo se podía dividir en dos. Ya les dije que se pueden dividir hasta en 3 o hasta en 4 partes. Eso como lo vamos a ir aprendiendo conforme vamos leyendo lo que es la Biblia. Se los comparto yo, porque nosotros como estudiantes de la palabra de Dios se nos van a presentar regularmente estas situaciones. Entonces, mínimo debemos de saberlos o de conocerlas. Algo que les haya llamado lo que es la atención del texto bíblico que nos leyó nuestra compañera. No, señor. Este relato que nos acaba de realizar nuestra compañera no quiere decir que así fue. Muchas veces decimos, oye, ¿a poco Dios sacó a Adán de a Eva de la costilla y que Adán la creó de esto y del otro? ¿Va? No, el mensaje, tenemos que leer la palabra de Dios en base a lo que es a la fe. Es el mensaje teológico que nos quiere dar, que Dios fue el que creó a cada uno de nosotros. Es el mensaje principal. Oye, ¿a poco Dios en 6 días hizo todas las cosas? No, lo que nos quiere relatar lo que es la Biblia es que por medio del poder de Dios fue teniendo lo que es un orden, y cada día realizó algo lo que es de la creación, para que más o menos vayan conociendo detallitos lo que es de este primer libro, lo que es de la Biblia. En sí ya vamos a iniciar lo que es esta segunda unidad, y el tema se llama un pueblo que se prepara y un pueblo que tiene lo que es una alianza, lo que es con Dios. Ese pueblo que se prepara, ya vimos lo que es la creación. ¿Qué es la creación? Los primeros 11 capítulos de la Biblia, que si ustedes son estudiantes, les voy a encargar que esta semana los vayan leyendo, del capítulo número 1 al capítulo número 11 del libro del Génesis. Habla lo que es de la creación del mundo, de los orígenes de la persona, que acabamos de leer lo que es el texto bíblico, los orígenes, y de los patriarcas, que ahorita vamos adelante, vamos a ver que hace referencia a los patriarcas, hace referencia a lo que es Abraham. Les comparto esto porque en la lección divina que tocó esta semana, también se mencionaba a un personaje que era Zaqueo, que decía que él también era hijo de Abraham. Vean cómo podemos relacionar la palabra de Dios, el ejercicio de la lección divina, y hoy tocó que en nuestras clases de Biblia se mencionara lo que es al mismo personaje. Estamos ya lo que es en el tema número 5 de nuestro libro. Hemos ido, como quien dice, lo que es avanzando. El primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ya les había dicho yo que los primeros 11 capítulos hacen referencia a lo que es a la creación del mundo. En estos 11 capítulos debemos de encontrar el poder que tiene Dios para realizar lo que son las cosas. Vienen unas enseñanzas muy bonitas que sí les invito para que lo vayan conociendo, y ustedes mismos saquen un resumen. Del capítulo 1 entendí esto, del capítulo 2 entendí esto, del capítulo 3, y así sucesivamente, para tener un panorama general. Afortunadamente, desafortunadamente, estos capítulos siempre los vemos y regularmente los vemos en nuestro catecismo. Cuando recibimos nuestras clases de catecismo, estos 11 capítulos, ustedes cuando los lean, se van a dar cuenta lo que es de eso. Algunos van a decir, no, hombre, hace mucho que hice mi primera comunión. Los van a ver que los van a recordar y se les va a hacer muy amigable lo que son estos pasajes. Algunas dudas, algunos comentarios que ustedes tengan, si Dios quiere, los podemos compartir lo que es en la siguiente clase. Sigo lo que es con la diapositiva, y vamos a empezar a ver los primeros 5 libros de la Biblia. Pregunta de examen. ¿Cómo se les llama a los primeros 5 libros de la Biblia? Se le llama Pentateuco. Penta de 5, teuco, estuches. En la antigüedad, los libros no eran como los tenemos nosotros, ¿verdad? Que eran hojas, no eran rollos, y se ponían lo que son en algunos estuches, que es muy común que lo veamos lo que es en la actualidad en los estudiantes de arquitectura, que tienen unos tipos forritos, tipos, como para guardar el paraguas, podríamos decir. Ahí ellos echan lo que son sus planos para sus estudios. Bueno, en la antigüedad, de ese tipo, válgame lo que es el ejemplo,
eran los rollos, donde se guardaban los rollos, pues para que no se maltrataran. Por eso el Penta, 5, Teuco, rollos, los 5 rollos, los primeros 5 libros de la Biblia. El primero es el Génesis, que ya hicimos lo que es una lectura de ese libro, el libro del Génesis. El segundo libro de la escritura es el Éxodo, es el segundo libro. El tercer libro es el Levítico, vayan aprendiéndoselos. Cada uno de los libros tiene lo que es un significado, el Levítico. El cuarto, el siguiente libro viene el libro, lo que es el libro de los números, y por último, para completar lo que es el Pentateuco, es el libro del Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, los primeros 5 libros de la Biblia que se les conoce como Pentateuco. Si yo ya me aprendí los 27 libros del Nuevo Testamento, 27 más estos 5, pues ya llegamos al 30 y tantos, 32, 33, que más o menos sería la mitad del orden de los libros que yo ya me sé. Por eso es importante conocer poco a poquito el orden, lo que es de nuestros libros, para que ustedes lo consideren. En la historia de la salvación, los personajes principales es Dios y el hombre. Vemos cómo o cuál es la realidad que tiene Dios, perdón, que tiene el hombre respecto primeramente lo que es a Dios. Dios es nuestro creador. Tenemos de mantener lo que es una relación constante. Decíamos en clases anteriores, se me grabó lo que fue el texto bíblico. Génesis 3, capítulo 8. Dios cada tarde bajaba a platicar, a convivir, ¿verdad? Lo que es con el hombre. Él buscaba tener lo que es una amistad. ¿Qué pasó? El hombre comete lo que es pecado y se aleja. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Que constantemente nosotros tengamos un diálogo, tengamos lo que es una relación viva, lo que es con Dios. Entonces, un punto importante que debemos de tener nosotros, siempre debemos tener lo que es una relación viva con nuestro Señor. También debemos de tener una relación con nosotros mismos, conocer lo que son nuestras responsabilidades. Regularmente en la vida solamente exigimos nuestros derechos. Oye, es derecho mío esto, es derecho mío esto otro, es derecho mío aquello, pero cuando tocan lo que son las responsabilidades, ahí no decimos nada, ahí nos mantenemos lo que es callados. Regularmente un ejemplo común que ponemos lo que es en los trabajos. Oye, ¿por qué a mí, por qué al otro le diste aumento y por qué a mí no me diste aumento? ¿Y qué dice el jefe? Sí, es que el otro compañero se quedó sábados y domingos varias veces y se comprometió a sacarme lo que es un trabajo. En cambio, tú dio la finalización de tu hora de horario y rápido te fuiste. No tuviste la actitud, no tuviste la iniciativa de, oigan, ¿qué se les ofrece? ¿En qué les puedo lo que es ayudar? No dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le convenía. Bueno, en las cosas de Dios también pasa lo mismo. Tenemos que meter lo que es el hombro, tenemos que comprometernos para poder salir lo que es adelante. Es la relación que yo debo de tener conmigo mismo. También está lo que es la relación con los demás. ¿Cuál es mi compromiso? Si yo conozco lo que es a Dios, tengo que manifestarlo lo que es a las demás personas. Lo que Dios nos ha regalado, lo podamos compartir con los demás. Si sabemos mucho, pues qué padre. Si sabemos poco, pues qué padre, ¿verdad? Dios no nos va a juzgar eso, sino que nos va a juzgar si compartimos o si no compartimos. Y al finalizar, viene lo que es mi realidad, mi relación, lo que es con las cosas. Como quiera, aquí les comparto lo que son algunos textos bíblicos para que ustedes los trabajen lo que es en su escritura. ¿Cuál es la cuestión de mi relación con las cosas? Que las cosas no me dominen. Muchas veces dejamos que las cosas nos dominen. Un ejemplo que me pasó lo que fue a mí, cuando yo inicié lo que fue mis inicios en la iglesia, yo batallaba mucho, yo me puse me metí lo que fue a dar catecismo, y el catecismo se da los sábados por la mañana. Yo decía, no, sí me queda muy bien porque yo termino a la 1, 2 de la tarde, me bañaba y luego los sábados me iba yo a un partido de fútbol que a mí me gustaba lo que es el fútbol. Y no, hombre, bien padre, 1, 2 de la tarde terminaba, me bañaba, comía en mi casa y me iba a lo que es al juego de fútbol. Ya llegaba a las 7, 8 a mi casa, me dormía y el domingo llevaba yo lo que es a los niños a la misa, la misa dominical. Pero ¿qué pasó? Que con el correr del tiempo, de repente tenía tareas y pues también tenía que esforzarme, no me dormía al horario de siempre, me dormía un poquito más porque tenía que hacer lo que es las tareas y ya me empezaba lo que es a cansar. ¿Qué le decía a los niños? ¿Sabes qué? Este domingo voy a venir a la misa, pero 3 domingos no. Y luego un domingo sí y 7 no. Y luego un domingo sí y el día siguiente sí. Y luego un domingo sí y 20 no. Entonces empecé poco a poquito a no traer lo que fue a los niños de catecismo. ¿Por qué? Porque me estaba dominando el ir al fútbol, me estaba dominando
el irme a los bailes, el irme lo que es a bailar. Entonces tuve que hacer lo que es un alto en mi vida y darme cuenta lo que es de este tema. Me estaban dominando el fútbol, me estaban dominando lo que es el baile. Entonces siempre tiene que ser en primera prioridad, siempre tiene que ser Dios. Primero Dios, si hay chance, el fútbol, y si hay chance, pues irme a bailar, pero primeramente tengo que tener como prioridad lo que es a Dios. Muchas veces en el caso mío, a mí me gusta ir a los cerros, me gusta ir a la naturaleza, y regularmente vamos el domingo en la mañana, vamos el domingo bien temprano, nos vamos al cerro, ya venimos 1, 2, 3 de la tarde, pero pues ya viene lo que es uno bien cansado. Si yo soy de ese tipo de personas, la misa del sábado a las 7 de la tarde ya cuenta lo que es como el domingo. Si yo tengo la actitud de cumplir lo que es con el Señor, voy el sábado a la misa de las 7 y el domingo, muy a gusto, me voy lo que es a lo que a mí me gusta hacer, de irme a los cerros. Oye, no pude lo que es el sábado, bueno, el domingo me levanto temprano, me voy al cerro, pero en la tarde, 4, 5, 6, 7, 8, no, algunas parroquias hasta las 9 de la noche celebran lo que es la misa, me tengo que coordinar, que ordenar para cumplir de participar lo que es en la celebración de la Eucaristía. Pero siempre Dios tiene que tener lo que es la prioridad, que es el ejemplo que me quiere dar lo que es el libro del Génesis, estos primeros 11 capítulos, que Dios tiene que ser lo que es el primero. Un detalle muy importante del capítulo número 3 del libro del Génesis, que es el ejemplo de que la serpiente es aplastada por medio de lo que es de un talón. Es muy común que lo hayamos escuchado nosotros. Conocemos este pasaje como el protoevangelio. ¿Por qué como el protoevangelio? Porque es la primera vez que en un sentido explícito o implícito se da a conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en el capítulo 3, versículo 15, también lo vamos a leer, si lo tienes por ahí, si alguien lo tiene, Génesis capítulo número 3, versículo número 15, se habla que alguien le pisa lo que es la cabeza a la serpiente. Y vamos a ver ahorita que lo leamos, a ver si nos damos cuenta a quién se está refiriendo lo que es la escritura. ¿Alguien que tenga el texto bíblico que lo quiera leer? Yo. Venga. El 13, ¿verdad? 3, capítulo 3. Versículo 13. Versículo 15. Ok. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre descendencia y la suya. Esta pisará la cabeza mientras tú te abalanzas sobre su talón. Fíjese, es un texto bíblico muy bonito. Está hablando Dios con la serpiente y le dice, va a haber enemistad entre ti y una mujer, entre la descendencia de esa mujer, y la descendencia de esa mujer te va a pisar a ti lo que es la cabeza. Pregunta de examen, puntos. ¿A quién se está refiriendo Dios? ¿Con qué personas está hablando Dios? ¿O a qué personas está haciendo referencia Dios en ese pasaje de la Escritura? A María. A la Virgen, a la mujer es María. ¿Con quién está hablando Dios? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con el pecado, está hablando con el diablo, está hablando lo que es con el mal. En el capítulo número 3 del Génesis se narra lo que es el primer pecado de nuestros padres, el primer pecado que conocemos como el pecado original. Tarea, leer lo que es el capítulo número 3. Entonces ahí comete pecado Adán y Eva, y Dios le reclama lo que es a la serpiente, que por haberlos engañado va a haber una descendencia de esa mujer. ¿Quién es la descendencia de esa mujer que le va a pisar la cabeza al pecado? ¿Quién es? Hablen ahora o callen para siempre. Es Jesús. Jesús es la descendencia que le va a pisar lo que es la cabeza a esa mujer. Por eso Jesús muere por nosotros en la cruz, para perdonarnos lo que son nuestros pecados. Entonces, desde el primer libro de la Biblia, de los primeros capítulos, ya se empieza a hablar lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Todavía en el capítulo número 1 se habla de nuestro Señor Jesucristo, pero eso ya es de otros cursos. Pero para que vean cómo desde la primera página de la Biblia se habla lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es un texto muy bonito, como por eso nosotros como cristianos decimos que la Virgen es llena de gracia, que la Virgen es nacida sin el pecado original, por este pasaje de la Escritura, porque hay enemistad entre el pecado y ella. Ella nace sin pecado, pero también es un tema de otros cursos, pero para que vean cómo nuestra doctrina está contenida lo que es en la palabra de Dios.
Es que no les había compartido lo que es el pasaje de la escritura en la diapositiva. Pensé que sí lo habían visto, pensé que ya lo había publicado, y ahí les comparto lo que es el chamuco, lo que es el mal que engaña lo que es al hombre. Es un capítulo 3 muy bonito que sí les recomiendo que lo vayan leyendo. Vamos a irle dando un poquito más de velocidad porque ya se nos está terminando lo que es el tema. Hablamos lo que son de las promesas de la humanidad. En el capítulo número 9, lo que es del Génesis, se nos narra lo que es la historia de que cómo viene lo que es un diluvio y por la cuestión del pecado, Dios destruye lo que es la tierra. Entonces se arrepiente, ve que eso no está bien y hace lo que es una promesa con el hombre, que ya no va a volver a destruir la tierra a través de un diluvio y pone lo que es el arco iris como una señal. Léanlo lo que es en su Biblia, este capítulo número 9, que es una historia muy bonita. Muchas veces hay símbolos o signos que muchas veces no sabemos de dónde salen, de dónde son, y este símbolo del arco iris es utilizado por muchas personas sin saber que es una promesa de Dios. Afortunadamente, desafortunadamente, algunos que utilizan lo que es como signo, como símbolo, este signo, lo que es del arco iris, tienen un rechazo, lo que es para las enseñanzas de Dios, y muchas veces nosotros, como no lo sabemos, pues no lo compartimos con las demás personas. Pero aquí aparece lo que es en la historia de la salvación. Y la última diapositiva habla lo que es acerca de los patriarcas. Los patriarcas que son los iniciadores, los que dan origen al pueblo de Israel. Ahora vamos a empezar a estudiar la historia del pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Dios son los israelitas. Y aquí aparece uno de los personajes importantes, que es Abraham. Abraham es un personaje, es un tronco Abraham de la religión musulmana, de la religión judía y de nosotros, ¿verdad? La religión cristiana. Es un personaje central, es un tronco. De ahí se podrían desprender muchas de las grandes religiones que tenemos lo que es en la actualidad. Es un personaje muy importante, muy bonito. Ahí les comparto lo que es un texto bíblico que al final de la clase lo vamos lo que es a leer. De la descendencia de Abraham, Abraham tiene así, yo me lo aprendí así. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Esaú y Jacob. Así me lo fui aprendiendo yo. Y de Isaac se le conoce lo que es como el hijo de la risa. Después viene Esaú, pero a Esaú no se le confiaron las promesas, sino que se le confiaron lo que es a Jacob. A Jacob se le cambia lo que es el nombre por el de Israel, y de Jacob o de Israel van a nacer lo que son las 12 tribus de Israel. Ahí para que lo tengan. Esta diapositiva hay que irla memorizando lo que es en nuestra mente. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, o desde el inicio. Abraham es un patriarca, Isaac es un patriarca, Jacob o Israel es otro patriarca. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, Isaac tuvo dos hijos que se llamaron Esaú y Jacob. A Jacob se le cambió el nombre por el de Israel, y de Israel nacieron lo que son las 12 tribus. Y les comparto lo que son ahí los textos bíblicos para que se memoricen lo que son algunos nombres de dónde vienen en la Biblia, los nombres de las tribus de Israel y los nombres o las historias de los personajes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí para que lo tengan. Y luego ahora sí vamos a leer lo que es el pasaje de Génesis capítulo número 12, versículo del 1 al 3, que es la historia lo que es de Abraham. Este texto en lo particular fue de los primeros que dejaron un mensaje en mí. Cuando lo leí, sentí que la presencia de Dios me hablaba y nunca se me volvió a olvidar lo que es este texto bíblico. Vamos a hacer una pequeñita reflexión porque ya nos queda poquito tiempo, pero Dios quiere que también el mensaje, así como en mi tiempo me habló a mí Dios, también el día de hoy también les hable lo que es a ustedes. ¿Alguien que guste hacer lo que es la lectura? Yo la tengo. Venga. Dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un detallito, tienes la Biblia latinoamericana, ¿verdad, Fabiola? Sí. Sí, me gusta mucho la traducción de la Biblia latinoamericana, que fue donde yo leí esta perícopa, este pasaje. Dice la escritura, cuando inicia, Dios le dijo a Abraham,
y hay un verbito. ¿Cuál es el verbo que viene otra vez? Parafrasear el texto bíblico. Deja, ¿verdad? Dice. Deja tu país, De- a los de tu raza y a la familia de tu padre, hasta ahí. y anda a la Fíjense, tierra que hasta yo ahí, te hasta mostraré. ahí. Cuando uno quiere seguir lo que es a Dios, muchachos, cuando uno quiere seguir a Dios, tiene que dejar algo. Si no dejas algo, tu vida va a seguir siendo la misma. Dios invita a lo que es Abraham a un plan de salvación. Dice, si me quieres seguir, tienes que dejar algo. En este caso, Abraham deja su patria, deja su tierra. En los términos bíblicos, la tierra era lo más valioso que tenía uno. Tan es así, ellos, ¿qué iban a hacer? A conquistar la tierra prometida. Era lo más valioso para el pueblo tener lo que es una tierra. Vean cómo Dios le pide a Abraham, como quien dice, lo más valioso. Es como si el día de hoy Dios te dice, Enlis, ven, sígueme, pero tienes que dejarme lo más valioso. ¿Qué dice Enlis? Cuernos, me hago sorda, me volteo para otro lado y que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Yo no voy a seguirte por dejar lo que más quiero, lo que más amo. Entonces, es complicado seguir lo que es a Dios, pero tarde que temprano tenemos que dejar lo que es algo para poderlo seguir. A ejemplo, lo que es de Abraham. Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su patria, tuvo que dejar a su gente, tuvo que dejar cosas que él quería, cosas que él amaba. Seguimos después con la lectura, aparece lo que es otro verbo. El primero fue deja. Sigue leyendo, Fabiola, en tu lectura, en tu Biblia. El siguiente versículo. Sí, donde nos quedamos. Y anda a la tierra que yo te mostraré. Anda, tiene que andar, o sea, tiene que caminar, tiene que moverse. No se trata de que, como en el caso mío, a mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, pues ya dejo el fútbol a un lado y ya me cruzo de brazos. No, ya dejé el fútbol de un lado, bueno, pero ahora tengo que caminar, tengo que preocuparme por lo que voy a seguir haciendo. O sea, tengo que empezar a moverme, tengo que tener lo que es un dinamismo, tengo que comprometerme, tengo que meter el hombro para ver qué requiere lo que es la iglesia. ¿Cuál es en lo que nosotros fallamos más? Y aquí les comparto lo que es mi experiencia. Yo por eso me dedico a compartir la palabra de Dios, porque algo que yo veía lo que es en mi iglesia es la ignorancia. Somos ignorantes de la palabra de Dios. Entonces Dios me habló, yo sentí que Dios me habló en ese sentido. Tienes que compartir la palabra de Dios porque en mi iglesia hay mucha ignorancia. Entonces ya dejé algo, ya tuve que andar. ¿Cuál fue mi andar? Empecé a comprar mi Biblia, empecé a ver los cursos bíblicos, empecé a subrayar mi Biblia, a trabajarla, a hacer bosquejos, a hacer reportes, a comprar libros. Aquí atrás tengo lo que es mi biblioteca. ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios a otras personas. ¿Seguimos con la lectura, Fabiola? Dice, haré de ti una nación Haré grande. de ti, para yo poder dejar, para yo poder moverme, entra algo importante lo que es en nuestra vida, dejar que Dios haga algo en nosotros. Si yo no dejo que Dios haga algo en nosotros, pues nunca voy a cambiar. Me gusta mucho lo que es ese verso. Haré de ti, voy a trabajar en ti. Si tú dejas las cosas que más quieres y me das a mí la prioridad, el primer lugar, de ti voy a hacer cosas grandes y vamos a ver qué cosas grandes va a hacer Dios con cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Serás una bendición. Seguimos con el siguiente versículo, también dice, en ti serán benditas todas las naciones. Si yo dejo algo, si yo me pongo en camino, si yo dejo que Dios haga algo en mí, tarde que temprano van a venir las bendiciones. Y pasa muchas de las veces que el mal, una de las principales funciones que tiene el mal, capítulo número 3 del Génesis, es el de desanimarnos. Pero, profe, voy a entrar con la clase de Biblia, profe. Y participar en la primera clase, pero ya en la segunda clase ya no. Oye, ¿por qué no participaste? No, pues que me enfermé, pues que me corrieron del trabajo, que no tengo tiempo, que lo que ustedes quieran, un X situación, X circunstancia. ¿Qué pasó? El chamuco vio dónde nos duele, dónde desanimarnos, nos desilusionamos y ya no seguimos lo que es adelante. Cuando uno se quiere acercar a Dios, entra la maldad, entran los problemas, entran las dificultades, entran los obstáculos para que nosotros sigamos donde estamos. No, cuando estamos mal, el chamuco no se preocupa por nosotros. Cuando queremos estar con Dios es cuando se le prenden las antenitas y que dice, antes de que este se me escape, déjame, le empiezo a meter obstáculos, déjame, le empiezo a meter problemas para que no se acerque lo que es a Dios. Por eso muchas de las veces no vemos bendiciones en nuestra vida, porque no dejamos, porque no avanzamos, porque no dejamos que Dios haga lo que es, que trabaje lo que es en nosotros, pues por ende las bendiciones no llegan lo que es a nuestra vida. Entonces, a grandes rasgos, fíjese, de 3 versículos sacamos una enseñanza en lo que es
muy bonita, que es lo que quiero que nos quedemos lo que es el día de hoy, que meditemos, que dejemos lo que es a Dios decirle, Señor, quita eso que me estorba, trabaja lo que es en mí, haz de mí una buena persona para que yo sea bendita y las demás personas que, principalmente las que viven lo que es a mi alrededor, también reciban lo que es tu bendición. Hasta aquí vamos a dejar lo que es la clase del día de hoy. Ya el próximo miércoles o la próxima clase participamos ya lo que es con el tema número 6, que es un pueblo que se libera y se forma lo que es en la alianza, ¿verdad? Que si ustedes observan, vamos a ver lo que es del libro del Éxodo, que va a tratar lo que es del desierto y de la alianza que hace Dios lo que es con su pueblo. Hasta aquí lo que es el tema del día de hoy. Muchas gracias, que descansen, que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, nos vemos. Ok, muchas gracias, maestro, por darme la entrada nuevamente al grupo. Y la felicito, estuvo muy bien participativa, así debe de ser. Sí, gracias. Ándale, nos vemos. Bye. Bye.